Les voy a hablar de una escisión societaria. ¿Para qué la hicimos? ¿Por qué la hicimos? ¿Y cuáles fueron las principales consecuencias en una empresa de familia? Y la que para mí fue la más importante, cómo al dividir los activos unimos a los socios. Pero antes, ¿qué es una escisión? La escisión es el proceso inverso a la fusión. En la fusión de dos empresas hacemos una, mientras que en la escisión de la sociedad original separamos activos para una nueva empresa, continuando las dos, la sociedad original y la recién creada. En la Argentina se tramita en la Inspección General de Justicia y intervinieron un contador y un escribano. Para contar lo que pasó en nuestro caso, les voy a contar mi historia. En 1982, con 25 años, empecé a trabajar en una pyme, una empresa de familia. Fui invitado nada menos que por su fundador y accionista mayoritario, que casualmente era el padre de mi novia. Empecé a trabajar en abril y en julio me casé con mi actual mujer después de 7 años de noviazgo y me transformé en el yerno del dueño. Pero a los pocos meses, con solo 55 años de edad, falleció mi suegro de una enfermedad repentina. Ese año fue una montaña rusa emocional para mí. Después aprendí que las crisis son momentos de cambio, pero a veces son demasiado dolorosas para darnos cuenta que estamos a punto de crecer. La desaparición de mi suegro generó un caos, tanto empresarial como familiar. A los pocos meses de su desaparición empezaron los problemas por el control de la dirección. Básicamente se formaron dos bandos. Por un lado estaban los viejos gerentes que, además de socios, eran amigos de mi suegro y se consideraron los herederos naturales del poder. Por el otro lado estaban los familiares directos del fundador que vivían de la empresa y querían participar en la decisión y en la dirección de la misma, con la oposición de los viejos gerentes. Yo trabajaba para los gerentes, pero era miembro de la familia, una situación muy incómoda. Si esto fuera teoría de conjuntos, podría decir que la intersección entre el bando A y el bando B pasaba exactamente por mi dormitorio. Pasaron unos meses y la situación se tornó de esta manera. Los miembros de la familia consiguen la mayoría de acciones, llaman a una asamblea y echan a todos del directorio. Consiguen un gerente general externo y nombran a un directorio de abogados. Empezó una situación muy crítica para todos, para la empresa y también para la familia. Todo el mundo hablaba de auditorías y nadie de nuevos negocios. Y cada vez circulaban más memos, en aquella época no había emails, con pedidos de informes y menos con notas de pedido. Fueron momentos realmente críticos. Pasaron unos meses y cuando quedó claro que la situación por ese camino terminaba mal, unas acciones cambian de mano y hay acuerdo para la formación de un nuevo directorio de unidad con miembros de los dos bandos. Se recompone la situación y todos nos ponemos a trabajar. Empezamos así los años 90, donde la empresa crece sostenidamente. El episodio pasado, si bien fue superado, nunca fue olvidado. Ustedes saben y conocen el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Si bien no había diferencias críticas como las que habíamos vivido en los años 80, seguían habiendo diferencias de criterio muy válidas en relación a la conducción de la empresa. Por ejemplo, por tener distintas edades o composición familiar, hay quienes quieren invertir en la empresa como una forma de hacerla crecer para ellos y para sus hijos, mientras que otros no les interesan y quieren gozar hoy el fruto del esfuerzo pasado. Entonces, ¿cuál es el horizonte cuando hablamos de estrategia? ¿Hablamos de 10 años o hablamos de 2 años? ¿Qué porcentaje del resultado hay que reinvertir y qué parte hay que distribuir? Son preguntas que continúan aún vigentes.
Y entonces, en aquel momento yo me preguntaba, ¿existirá algún mecanismo que facilite las cosas si alguna de estas preguntas o alguna nueva se transforma en una diferencia insalvable como la que habíamos vivido en los 80? Bueno, la respuesta y la solución llegó por otro lado. En aquel momento estábamos hablando con una empresa europea que tenía interés en alguna forma de asociación para invertir con una parte de lo que nosotros hacíamos. En aquel momento teníamos una cantidad de productos, todos juntos bajo la misma marca. La necesidad de ordenar nuestra oferta y separar los negocios nos llevó entonces a esta propuesta de escisión. Es así que el 1 de abril de 1999, con un total acuerdo de accionistas y familiares, dividimos la empresa, la escindimos y de esa manera logramos varios objetivos simultáneamente. Bueno, en primer lugar, separamos los negocios, lo que nos habilita a volver a tener algún tipo de asociación o incluso de venta a un tercero si se produce la oportunidad. Ordenamos nuestra oferta y fundamentalmente focalizamos cada uno de los negocios en donde cada empleado sabe exactamente para qué está trabajando. Eso aumentó la eficiencia notablemente. Además, mejoramos la percepción de marca, ya que ahora el mercado conoce cada línea de productos asociado al nombre de cada empresa. Otra ventaja es que aislamos activos al separarlos. Esto es bueno frente a algún problema grave, como puede ser concursal o por alguna demanda. Pero sobre todo, y esta es la clave, generamos una alternativa en el caso de que se vuelva a producir alguna diferencia insalvable como la que habíamos vivido. Ahora tenemos dos unidades independientes, personas jurídicas autónomas. Si ahora un socio o un grupo de socios quiere separarse, la solución está al alcance de la mano. Cada uno elige una empresa, entrega las acciones de la otra empresa y compensa si es necesario y sigue su camino. Para explicar un poco esto, veamos este ejemplo. Imaginemos que hay una sociedad, una empresa, que tiene un valor de 200 y dos socios al 50%. Cada uno tiene una acción que representa un valor de 100. En algún momento estos socios escinden la sociedad en dos empresas iguales. Ahora cada empresa tiene un valor de 100 y cada socio, en lugar de tener una sola acción de 100, pasa a tener dos de 50, una correspondiente a cada empresa. Y hasta acá nada cambió, todo sigue igual y esto puede seguir así en forma indefinida. Ahora, si en algún momento quieren separarse, la solución es inmediata. Lo único que tienen que hacer es intercambiar las acciones y en este caso no hay compensación porque los valores son idénticos. En los casos prácticos, en donde las valuaciones no son iguales, ni las participaciones son tampoco 50 y 50, lo que se hace es establecer algunos sencillos mecanismos que se acuerdan de antemano para establecer el monto de la compensación. Muy bien, ¿qué pasó después de la escisión? Yo sé que hablar de escisión o separación puede causar temor entre los socios de que a partir de esta posibilidad se precipite o se produzca efectivamente la separación. Ese también fue el sentimiento dominante en aquel momento. Sin embargo, en nuestro caso, lo que pasó fue lo opuesto. A partir de la escisión, las cosas mejoraron. Mejoró la escucha entre los socios, mejoró la actitud y sobre todo, cuando hay diferencias y puntos de vista encontrados, la vocación de encontrar los puntos medios aparece muy rápidamente. La explicación que yo tengo de esto que pasó es la siguiente. Es el equivalente a si yo te invito a vivir en una casa que no tiene puertas o ventanas, u otra que tenés las puertas abiertas y te podés ir cuando quieras. Y no voy a hacer comparaciones con el matrimonio porque no quiero tener después problemas. Esto es algo que pasa en muchos ámbitos. Se pasa en la política, pasa en la economía y también pasa en la familia. Muchas veces las restricciones generan el efecto opuesto. Queremos aquello que está prohibido. Y esto no es nuevo, ni pasa acá solamente. Viene desde que el mundo es mundo y está descrito en la Biblia. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, tienen todo el paraíso para ustedes con excepción al fruto del árbol de la vida, que fue lo primero que se comió Eva. Bueno,
Cuando hablamos de herramientas para el manejo de empresas de familia, las cosas que yo escuché son el fideicomiso, la sindicación de acciones o el famoso protocolo familiar. Todas estas son restricciones adicionales a las que ya pone la Ley de Sociedades Comerciales o el Estatuto Societario. Por el contrario, la escisión no es una restricción. Le da a los socios la libertad para elegir. Libertad para elegir seguir juntos o libertad para elegir separarse. Si queremos que segundas y terceras generaciones convivan y sigan unidas, en lugar de obligarlos por un papel a que sí sea, en mi opinión es mejor darles la libertad para que sean ellos los que decidan seguir unidos si tienen el affecto societatis. Y si no lo tienen, que puedan separarse sin grandes conflictos y sin que se produzcan esos desgarros que a veces vemos en las empresas de familia. Muy bien, ¿qué se puede escindir? Se pueden escindir 2 unidades de negocios, como hicimos nosotros, o también separar las propiedades del fondo de comercio. Otra opción es recortar parte de la cadena de valor. Los ejemplos típicos son si tenemos logística y distribución, o si tenemos algún departamento de montajes o instalaciones, o el servicio de postventa. Cualquier cosa que se pueda encapsular y que sea de un valor razonable del total, por ejemplo, que sea de más del 30%. Acá hay un detalle muy importante para tener en cuenta, para chequear con los contadores. De acuerdo a la ley, para que una escisión se considere como tal, el 80% del paquete tiene que continuar inalterable por lo menos durante 2 años. De lo contrario, se considera que no es una escisión y es una venta y hay que pagar todos los impuestos. ¿Cuáles son las desventajas que nosotros encontramos al haber escindido? Bueno, la primera es un aumento del costo de estructura. Ahora hacemos 2 balances, tenemos 2 cuentas corrientes y vamos 2 veces a la librería. Y en algunas posiciones también aumenta la cantidad de personal. Esto depende del tamaño relativo de las empresas. No es lo mismo escindir una empresa de 20 personas que una de 200. ¿Cuándo escindir? Bueno, hay que escindir cuando está todo en calma, cuando parece que no hace falta, cuando los chicos son chicos. En ese momento la cosa va muy fluida, esencialmente porque nadie mira las valuaciones y nadie está fijándose dónde se queda tal o cual personal. En el fondo todos seguimos siendo dueños de todos en la misma proporción. ¿Cuándo ya es tarde o es mucho más complicado? Y cuando tenemos el conflicto ya declarado, cuando lo tenemos en puerta. Por ejemplo, si nos enteramos que nuestro socio se está separando para juntarse con la encargada de tesorería, o conocimos al novio de la hija y no nos está gustando mucho. Bueno, para terminar, recuerden que hay una opción para sus empresas que se llama escisión societaria. Tiene algunas ventajas interesantes, como esta de aislar activos, ya sea para protegerlos o para ofrecerlos en venta a terceros. Y además, en nuestro caso, que puede ser también el de alguno de ustedes, resultó una herramienta inesperadamente eficaz para el fortalecimiento de la sociedad. Esto es lo que vine a contarles, cómo al dividir a los activos unimos a los socios y seguimos juntos ahora como grupo empresario desde hace más de 30 años. Muchas gracias.